Agustín Dranovsky es CEO de Compañía Tierras del Sur Argentino. Gracias por estar con nosotros aquí en LIDE en este formato del Foro de Agronegocios online con estas AgTalks que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita, es un placer dialogar. Agustín, conoces la Argentina, conoces el potencial de la Argentina. Sentimos, percibimos, hemos perdido de alguna forma, hemos abandonado ese lugar de liderazgo en lo que significan las agroexportaciones, los agronegocios. Sin embargo, nos preguntamos y te preguntamos si están dadas las condiciones para que la Argentina pueda retomar ese liderazgo agroindustrial, de agroexportación que supo tener. Bueno, yo creo que las condiciones, desde lo que es los recursos, las competencias técnicas de las personas que tienen que gestionar el negocio y desde la demanda, está dada. Creo que los vaivenes que hubo hace ya varios años que venimos viviendo en el sector están más relacionados con las condiciones macro y la estabilidad del país y de la estabilidad de las reglas de juego. Entonces, eso hizo, me parece, que a muchos sectores del agro los vuelque a tener rentabilidades negativas o que falte financiamiento o no logren consolidar escala, y de esa manera no podés tener constancia en los mercados o generar proyectos en cuyo condición de repago sea de muy largo plazo, porque vos conocés las condiciones que tenés hoy, pero no sabes con qué regla de juego vas a estar mañana. Entonces, de vuelta, creo que el potencial está, los recursos están en varios sentidos. Obviamente, cuando hablamos del clima, del suelo, pero también hablas de las condiciones técnicas, la excelencia de los profesionales que tenés en Argentina y de cómo vienen creciendo muchos mercados, y eso sigue firme. Quiero asociar esta respuesta tuya a lo que significan y poder profundizar entonces las políticas económicas, monetarias que tiene la Argentina, que van cambiando en el último tiempo, que son decisiones que se han ido tomando, pero entender cómo terminan influenciando y en todo caso por dónde se tendrían que ir mejorando para que la Argentina regrese a ese lugar de liderazgo. Bueno, un buen ejemplo me parece el sector agrícola, que es el más pujante dentro de lo que es el agro, y se ven cómo hay distintas fluctuaciones en la producción a través de un sector que tuvo rentabilidad, que tiene rentabilidad, pero que cuando le vas poniendo un pie arriba a través, por ejemplo, de los derechos de exportación o de los altos costos logísticos que hay, si te alejas de la zona de núcleo, como no tenés disponibilidad de transporte como los trenes o vías navegables que te permitan acortar o achicar los costos logísticos dentro del país, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, imagínate, un sector que es el más rentable de todos, lo viene golpeando, cómo le impacta a sectores que tienen mucha menos rentabilidad y que no tienen capacidad de invertir, de innovar, porque solamente tienen rentabilidad para subsistir. Entonces, muchos de los negocios, te hablo por ejemplo del sector forestal, cómo se han desarrollado en los países vecinos, Brasil, Chile, Uruguay. Hoy vos mirás, desde el 2007 para acá, el 30% del mercado global de pulpa sale de esos tres países, y antes era menos del 10%. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, tienen reglas de juego claras, tienen sus dificultades, han tenido movimiento del tipo de cambio, han tenido inflación, pero tienen reglas de juego claras en cuanto a cómo es la estabilidad fiscal, en qué país invertís hoy y cuando vas a mirar en 10 años en qué país estás. Entonces, esas son las dificultades que enfrenta el inversor en Argentina para poner fondos en proyectos que no se repagan en un año o en 6 meses, sino que son proyectos que se van a repagar en 7, 8 o 10 años. Y esos son los proyectos que hacen que vengan miles de millones de dólares a la Argentina, son los proyectos que hacen que se genere mucha mano de obra, que se desarrollen las comunidades donde están ubicadas las plantas, y esas son creo que la principal necesidad que tiene Argentina desde marcar la cancha y sostener esa regla de juego. Esa regla de juego, te pregunto, y profundizando aún más en eso, ¿cuáles son esas estrategias para aprovechar estas ventanas de oportunidad que vos mismo mencionabas en torno, por ejemplo, a lo agrícola, lo forestal, si nos metemos en la energía? ¿Por dónde se atraviesan o por dónde deberían ir esas estrategias para aprovechar las ventanas de oportunidad? Una, como decías, la estabilidad macro. Es decir, que si vos tenés un país con inflación del 100%, del 60%, del 30%, del 40% todos los años, es muy difícil
sostener una rentabilidad. ¿Por qué? Porque te cambian los costos en pesos constantemente, y por otro carril va el tipo de cambio que no sabes. Hoy hay estabilidad, mañana por una devaluación del 50%, entonces vos no tenés una previsibilidad en cómo van a ser tus costos o cómo se va a mover la rentabilidad. Por otro lado, la estabilidad de la estabilidad fiscal, es decir, cuáles los impuestos con el que yo hago el proyecto y miro voy a proyectar un resultado. Va a ser, hoy tengo estos ingresos brutos, esta alícuota de IVA, este impuesto a la ganancia, estos derechos de exportación. Ahora, en 10 años van a ser los mismos, mañana van a ser los mismos. Cuando yo no tengo esa estabilidad también es muy difícil proyectar, y eso hace también que a los proyectos se les exija una mayor tasa interna de retorno en Argentina comparado con otros países. Y por último, creo que el otro tema es el cepo, por ejemplo, que vos vengas a invertir en un país y después no puedas llevarte las utilidades. Entonces, todas esas cuestiones sumado a que no tenés préstamos de largo plazo, que es fundamental. Para cualquier proyecto que vas a tener un repago, ya sea de 4 a 10 años, tener un financiamiento de largo plazo, ya sea local o de afuera, es fundamental para poder darle vida a todos esos proyectos. Cuesta explicarle a los inversores que se tiene una oportunidad cuando se viene de tantos años de no tenerlas. Digo, ¿pueden creernos que existe una previsibilidad que empieza a marcarse en el hoy de cara a los 8 o 10 años, como me mencionabas, que se consideran como proyecto de repago, digamos, o el lapso de tiempo que se necesita para que haya un repago, o definitivamente todavía no están las señales dadas para que eso suceda? Yo creo que es difícil explicarle a cualquiera, porque la gimnasia que desarrollas en Argentina para manejar tantas variables de las cuales no tenés manejo se hace difícil. Pero Argentina es un país atractivo desde las posibilidades que brinda. Yo creo que, como decía al principio, Argentina es atractivo para cualquier inversor desde el punto de vista de los recursos que tenés en Argentina, pero también desde el talento, ¿no? Desde la capacidad, desde el capital social que hay en Argentina, que tiene una expertise para adaptarse a los cambios, pero también un conocimiento técnico, sobre todo en nuestro sector, que es competitivo y puede trabajar en cualquier país del mundo. Entonces, se hace difícil explicar esas contradicciones, ¿no? De por qué la situación macro, por qué no tenés estas condiciones, pero sí tenés estas otras. Ahora, siempre se asocia mucho al gran inversor, ¿no? A esperar que vengan con proyectos de miles de millones de dólares, pero también estas condiciones que se dan en Argentina le afectan al pequeño productor. Cuando vos ves tierra usurpada, campos que están ocupados, digamos, el pequeño o la pyme que quiere desarrollar un proyecto turístico y quiere comprar un lote en tal lado o en tal otro, y si me lo usurpan, se me lo ocupan. Entonces, nosotros pensamos que la seguridad jurídica es un término que aplica solamente a los grandes proyectos, pero también le impacta a todos, ¿no? Al pequeño, al mediano, a cualquiera que quiere desarrollar un proyecto y conoce cuáles son los riesgos de Argentina. La realidad es que yo creo que no se cambia de un día para otro, pero en algún momento hay que hacer un corte y ver que las reglas de juego claras, la previsibilidad, son las cosas que a los vecinos les funcionan, con problemas, con dificultades, pero que han cambiado la situación si miramos cómo eran hace 20, 30 años y que son ahora. Agustín, Compañía de Tierras ha ido creciendo con el paso de los años y sobre todo se ha ido diversificando. La pregunta es, ¿dónde están o hacia qué proyectos están apuntando para continuar con ese crecimiento y que por supuesto siempre son, de alguna manera son íconos, son momentos y son proyectos que hacen a la Argentina toda en esa recuperación de liderazgo de la que hablábamos al principio? Sí, nosotros tenemos el grupo en Argentina está desde los 80, sí, hace más de 40 años, pero la Compañía de Tierras es una empresa que se fundó en 1889, hace más de 135 años que está en Argentina, y fue pionera en desarrollar, sobre todo en la Patagonia, lo que es la genética ovina, la genética vacuna. Tenemos un proyecto forestal en toda la zona de cordillera, y en esa línea seguimos mirando qué es lo que podemos hacer
y siempre hubo una línea muy ligada a lo sustentable, ¿no? Nuestra producción es orgánica, tenemos una certificación también que se llama RWS para lo que es ovinos, acabamos de certificar RTRS para la producción agrícola, y de esa mano estamos mirando, por ejemplo, Patagonia tiene una ventaja muy grande en lo que son los vientos, así que empezamos el año pasado con un proyecto para medir los vientos y ver si a través del agua y de un parque eólico se puede producir hidrógeno verde en Santa Cruz. Estamos empezando con todas las mediciones y todos los estudios. Ese es un proyecto que está, como decía, comenzando. Y después estamos mirando lo que puede ser la emisión de crédito de bonos de carbono. Estamos viendo cómo mejorar la genética ovina. Estamos tratando de aumentar también nuestra producción agrícola. Y vemos que dentro del país empiezan a dar distintas situaciones de la mano, ¿no? De lo que es la transición energética, que es transversal a toda la Argentina, ¿no? Desde el litio, el cobre, los parques solares, los parques eólicos en la Patagonia, y digamos, si esas son las tendencias del mundo, de vuelta, ¿no? Argentina ahí puede jugar un rol importante, pero necesita la estabilidad de largo plazo porque son proyectos que están comenzando, son tecnologías que se están probando. Entonces, bueno, Argentina tiene que ser, si quiere tener un rol protagónico, tiene que ser más atractivo por eso. Hablabas de décadas y décadas de inversión, de crecimiento, de diversificación, hablabas de tendencias, y en qué papel juega para ustedes, cómo lo catalogan, cómo describen ese papel, ese rol que tiene hoy la sostenibilidad como gran protagonista a seguir y a buscar y a permanecer en ella para seguir siendo eco en el mundo de un cambio, un cambio al cual se apunta para mejorar no solamente desde lo climático, sino la salud de la casa común. Sí, hay cuestiones que son demanda y que yo creo que ya es un cambio generacional, ¿no? Lo que los chicos, mis hijas, por ejemplo, aprenden en el colegio son cosas que yo no aprendía sobre los alimentos, sobre el cambio climático, sobre cómo producir y ser sustentable. Entonces, lo que va a haber una exigencia o mayor año a año. Y por otro lado, digamos, los que trabajamos sobre todo en la Patagonia entendemos que cuando tenés precipitaciones tal vez de 160 milímetros al año, 200 milímetros al año, los recursos con los que tratás, si querés que te trasciendan y que estén en mejor condiciones de lo que los recibiste, los tenés que cuidar. Y en eso, bueno, como contaba antes, las certificaciones que tenemos no es solamente tener la certificación, sino también son los procesos. Cómo producís, cómo medís el pasto, cómo medís la producción, etcétera, para poder cuidar el recurso que tenés y no perderlo. Entonces, para nosotros ese siempre ha sido un norte, y hoy, además de tener esa visión, lo empezamos a plasmar en un reporte de sustentabilidad que no es solo poner todas las acciones que venimos haciendo, sino también para nosotros es un diagnóstico, es revisar una estrategia y es definir las próximas acciones para seguir trabajando en esa línea. Creo que todas las empresas, y especialmente en el sector nuestro, tienen muchos ojos encima, pero yo creo que en Argentina en eso está muy a la vanguardia. Es decir, vos hablas con muchos productores que están viendo todo ese tipo de acciones, ya sea de probar bioinsumos como los biofertilizantes, o que envían los bidones vacíos a los centros de tratamiento, o que están midiendo una huella de carbono, o que usan los productos banda verde. Entonces yo creo que hoy, cuando vas con cualquier productor, ya todos tienen esos conceptos incorporados. En este punto también me gustaría conocer la opinión tuya acerca de por dónde mejorar la exportación. Hoy diste un pantallazo ya de todo lo que respecta a la cuestión más política, más de estabilidad cambiaria, de diferentes variables político-económicas que hacen a que un país sea previsible, y eso justamente tiene que ver no solamente con que vengan a invertir, sino con lo que vamos a sacar.
cómo se puede crecer aún más y por dónde es ese aumento de exportaciones que ustedes observan desde Compañía de Tierras se puede dar a la Argentina. Hay muchos sectores en la Argentina, del sector agropecuario en especial, frutas frescas, frutas secas, el sector forestal industrial, el sector ganadero, que podrían tener estrategias específicas para crecer y aumentar la producción primaria, pero también la industrialización, ¿no? Es decir, que la materia prima también se pueda procesar en Argentina, de todos estos sectores. Cuando vos trabajás en esos sectores, por ejemplo, y lográs crear nuevos productos, ya sea de transformar una madera en una celulosa o en un papel o en un machimbre o en una viga, lo que estás también es diversificando los mercados, ¿no? Porque la producción primaria puede ir a ciertos lugares, pero cuando vos tenés más productos podés tener más mercados objetivos. Entonces creo que poder trabajar pensando en la cadena, en todos los sectores que forman a la cadena agroindustrial, es lo que nos puede permitir también no solo aumentar las exportaciones, sino también diversificar mercados. Y lo que decía antes, que parece reiterativo, pero cuando vos tenés que procesar un producto primario, tu costo está muy centrado en un solo producto. Si ese producto va a estar influenciado por las variaciones del tipo de cambio y por las variaciones de la inflación, eso te puede dejar afuera o adentro del mercado. O sea, ¿por qué? Porque nosotros en el mundo no somos formadores de precios. Entonces, si vos tenés una fluctuación por esa combinación entre inflación y tipo de cambio, tu costo aumentó en dólares, capaz en un 50%, eso no es trasladable a la exportación o al importador. Por lo cual, vos ahí estás quedando automáticamente afuera del mercado. Entonces, es una combinación de factores que es lo que hace que vos puedas tener esa estabilidad, esa previsibilidad, y a su vez que puedas tener inversiones de largo plazo para procesar esos productos que te permitan aumentar la exportación, poder valor y además diversificar el mercado. Totalmente. Yéndonos un poco más hacia tu persona, hacia tu papel como CEO de Compañía de Tierras y observar juntos esas aptitudes, esas competencias que te han permitido estar donde estás y que le brindan a esta empresa en particular la posibilidad de crecimiento. ¿Cuáles son? Es una muy buena pregunta. Lo que yo encontré primero en el sector, que yo no vengo de una familia agropecuaria y demás, sino que sentí que por ahí podía ir mi vocación, conocí gente muy apasionada y que está dispuesta a invertir todo el tiempo. Es decir, no sale del negocio. Es difícil encontrar a alguien que quiera salir del sector agropecuario. En general, vos ves que se produce y ya estás pensando en la próxima campaña, y estás pensando cómo creces y cómo te financias para crecer y cuáles son las estrategias, y en eso me sentí cómodo porque siento que personalidad también tiene ese perfil. Y después la realidad es que he trabajado en empresas extranjeras, empresas argentinas. Ahora tengo una empresa que los accionistas son extranjeros, pero siempre veo que el empresario en general que le apasiona también a Argentina. No es solo la rentabilidad, sino que hay muchas variables que hacen que alguien quiera invertir en un país o quiera invertir en una actividad. Y bueno, en eso también creo que generé buenos vínculos, buenos lazos con los accionistas, o para tener una idea común, una estrategia común y poder llevarlo adelante. Así que creo que en eso es donde sin ser accionista como gerente en las empresas que me tocó estar, pude congeniar bien eso, ¿no? La visión del accionista con la visión del management y la visión del negocio. Para remarcar aún más esto que estás mencionando, que es sumamente rico, pero digo, ¿cuáles son esas claves de éxito que podés identificar para lograr no solamente tu liderazgo, permanecer en el mismo, sino a la vez para que eso se contagie al sector agrícola? ¿Cuáles son esas claves de éxito? Una de las cosas, uno no puede hacer nada solo, son los equipos. Y cuando vas creciendo en las empresas, en general puedes empezar, como en mi caso, en el área comercial, o puedes empezar en un área técnico. Cuando vas creciendo y vas teniendo más responsabilidad y empezás a tener gente a cargo,
cambia el foco y el foco pasan a ser más las personas en la estrategia, pero te diría sobre todo las personas. Y eso a veces es lo que hace que a alguien le vaya bien en un puesto gerencial o no, porque cuando tenés equipos a cargo y tu foco es muy técnico, te cuesta salir de lo técnico y dedicarle mucho tiempo a las personas. Pero el éxito en las compañías lo hacen las personas. Entonces, prestar atención mucho a cómo es la estructura, a la formación de los equipos, a la necesidad que tiene cada uno, qué lo motiva, porque no todas las personas son iguales. A algunos le hablas de una manera y lo bloqueas o se anula, a otros lo motivas. Entonces, encontrar también qué es lo que le gusta, cuál es la posición, qué espera esa persona, qué herramientas le das, cómo lo capacitas. Y en eso creo que es el éxito de las empresas muchas veces poner foco ahí, poner foco en la estrategia, a veces no enamorarse del producto. Y en Argentina, otra cosa que pesa mucho es estar mirando cómo te financias, cómo planeas la parte fiscal. A veces es la diferencia entre poder sembrar la próxima campaña ¿no? Y bueno, creo que la ventaja que tienen los sectores como la agricultura que son rentables es te da la posibilidad también de innovar, de probar nuevas tecnologías, de probar procesos, productos. Cuando tenés la rentabilidad acotada, es difícil hacer eso, sería lo ideal, pero es difícil porque obviamente las compañías o los sectores que más innovación necesitan son los que están más ajustados. Y creo que esa es la otra variable que necesitas como manager, como gerente, que es poder mirar cuáles son las tecnologías disponibles, qué es lo que puedes incorporar y cómo combinás todo eso. Agustín, gracias por estar rato con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, espero que haya sido interesante la charla. Claro que sí, gracias.